que entraron último. Mientras siguen entrando algunos más. Bueno, la semana pasada tuvieron clase de práctica. ¿Cómo les ha ido? Si me cuentan un cachito alguno. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Facundo, ¿cómo te va? Muy bien. Mira, bueno, nosotros para hacer el trabajo práctico, bueno, nos juntamos, por suerte pudimos juntarnos todos los integrantes del grupo, ir haciendo el trabajo práctico, compartiendo pantallas y bueno, tomando decisiones en conjunto, y después lo pudimos en la práctica verlo todo con Rubén, repasarlo. Él creo que dedicó tiempo a todas las comisiones y bueno, lógicamente dudas surgieron, pero como el cómputo es un cómputo de momento geométrico, la verdad que no se presentaron muchas dificultades, así que pudimos avanzar, ya casi lo tenemos terminado. ¿Qué es lo que tienen terminado? La El primera cómputo parte. geométrico o sea, nosotros hicimos el cómputo geométrico, digamos, desde nivelación, excavación hasta mampostería, bueno, todo lo que es cómputo geométrico, metros cúbicos, metros cuadrados y metros lineales. Es eso lo que computamos. Ajá, bien. Sí, profe, el otro día, ¿Sí? el otro día, sí, el profe se dedicó a ver cada comisión hasta dónde estábamos, si habíamos encargado bien el trabajo práctico y demás, y hasta la semana que viene hay que entregar hasta revestimientos, ¿no? Sí. Listo, sí. Perdón. Hasta cimientos. No, Revestimientos. hasta revestimientos. Correcto, bien. Bien. Bueno, bueno, me alegro que estén avanzando, porque bueno, el cuatrimestre se hace corto y con tantos grupos se hace difícil a veces, ¿no? Algunas cosas por ahí las van a ir viendo también conmigo en lo que es de lo que corresponde a la práctica, sobre todo en lo que es el programa de trabajo, ¿no? Por ahí, una de las cosas que quiero hacer hincapié con respecto al programa de trabajos, ustedes tienen planta baja, planta alta, tienen distintos ítems y subítems, ¿no es cierto? Es importante, una de las cosas que les habrá dicho Rubén, es que del cómputo que vayan haciendo, no, digamos, guarden todos los borradores. Por empezar, guarden los borradores. Guarden los totales, los subtotales, esos subtotales de los subítems, los totales de los subítems. ¿Por qué? Porque después cuando tengan que hacer la programación del trabajo, por ejemplo, un ítem puede llegar a ser revoques. Y tienen revoques, por ejemplo, revoques interiores planta baja, revoques interiores planta alta, revoques exteriores, revoque grueso, revoque fino, azotado impermeable, o sea, tienen muchos tipos de revoque. Y cuando ustedes hagan la programación, para determinar los tiempos, tienen que ubicarse más o menos en los tiempos de los que se va a ir haciendo cada cosa, ¿no es cierto? Después lo vamos a ir viendo eso, ¿no? Pero a lo que yo voy es que no engloben todo directamente después, pongan un total revoques y se olvidan del resto. ¿Está bien? Tener un total de revoques, perfecto. Pero los subtotales es importante por las diferentes etapas en las que se va haciendo cada una de estas tareas. Después ya se van a dar cuenta que esto es importante para el día que ustedes tengan que programar una obra, que tienen que poder determinar los costos, por un lado, y poder determinar también qué materiales son los que tienen que comprar. Supongamos en lo que es estructura, ¿no es cierto?
Podemos tener un ítem que es estructura de hormigón armado. Perfecto, la estructura de hormigón armado, ¿de qué se compone? Bueno, tiene las fundaciones, las bases aisladas, puede haber zapatas continuas, después tienen columnas, planta baja, que son diferentes a las columnas de planta alta. ¿Diferentes en qué sentido? Que primero se hacen las columnas de planta baja, después se hacen las vigas y losas, después recién se hacen las columnas de planta alta, después recién se hacen las vigas y losas de planta alta. Entonces, cuando ustedes vayan armando toda la planificación de las tareas, eso lo tiene que tener definido, e inclusive en lo que es la programación de la obra, como lo vamos a ver más adelante, tienen que saber cuál es la inversión, cuál es el costo de materiales, cuál es el costo de mano de obra y qué materiales necesitan. ¿Qué hierro necesito yo para las bases? No voy a comprar todos los hierros que necesito para toda la obra cuando yo estoy armando las bases. ¿Qué hierro necesito para las columnas de planta baja? ¿Qué hierro necesito para vigas y losas del primer nivel? ¿Qué hierro necesito después? ¿Y qué cantidad de hormigón para cada etapa? Yo voy a pedir hormigón por ejemplo, para las bases. Voy a pedir hormigón o voy a preparar, depende del volumen, el hormigón para las columnas, o voy a pedir hormigón para las losas y vigas del primer nivel. Y yo eso lo tengo que tener definido. Si yo esos datos no los guardo, tengo que volver a recalcular nuevamente, o sea, hacer un doble trabajo, lo cual no tiene sentido, ¿no es cierto? Más vale, es decir, hacer las cosas bien de entrada, guardar todos esos datos y en el momento en el que se está avanzando con la obra, no necesitar volver a recalcular todo nuevamente. De última, podrá haber a veces dudas, ¿no es cierto?, en cuanto a las cantidades, que ustedes digan, me parece que es poco, me parece que es mucho, pero si ustedes guardan los borradores, si ustedes guardan todos los datos de cómo hicieron el cálculo, van a ver que pueden hacer un recálculo de lo que ustedes tengan dudas. ¿Qué ocurre si ustedes no guardaron lo anterior? Van a hacer un recálculo y seguramente les va a dar algo distinto. Cuando les da algo distinto, ustedes van a pensar, ¿cuál estará bien? ¿El que hice primero o el que hice segundo? ¿Se dan cuenta? Entonces, es por eso que es importante guardar los datos, porque de esa manera ustedes podrán chequear, ¿no es cierto?, dónde están las diferencias. Es más fácil y encontrar los errores y decir, era por tal cosa, por esto yo calculé tanto, o me había equivocado, no sé. Eso les va a aparecer en el momento que corresponda. Bueno, faltan unos cuantos todavía, de acuerdo al número de inscriptos. Vamos a ir arrancando, ¿no es cierto? Vamos a ir arrancando con el tema 1. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, chicos, antes de arrancar? Lo mismo les aclaro. En cualquier momento, ustedes, las dudas que tengan, me las plantean, o se las plantean a Rubén, si corresponde. Lo que les interese ampliar o compartir porque tienen alguna experiencia personal en cuanto a la obra, ¿no es cierto? Es bueno porque esto enriquece la clase y enriquece a todos, ¿no es cierto? A todos los que por ahí no están en contacto con la obra. Y bueno, es bienvenido todo eso, ¿no es cierto? La verdad que es lindo compartirlo, es lindo que lo compartan, porque como van a ver, las clases en realidad son todas... La idea es que sea todo participativo, la idea es que ustedes sean los que vayan aportando, ¿no es cierto?, los que vayan aportando las respuestas a cada una de las preguntas del cuestionario,
porque si yo me paso hablando toda la clase, como les dije el otro día, se van a dormir el 80%, por no decir el 100%, pero bueno. Sí, es aburrido que esté todo el tiempo hablando una sola persona, ¿no es cierto? Así que bueno, ahora sí, si quieren hacer alguna pregunta, y después igual en cualquier momento se puede hacer. Pero alguna duda que tengan, chicos. No, por mi parte no, profe. Bueno, la idea es, ¿cuál? Que ustedes expongan, yo los voy a ir nombrando en forma aleatoria, ¿no es cierto?, a cada uno. La idea es que ustedes expongan y no solamente exponer, sino también después comentar un poquitito qué es lo que les está diciendo esto, ¿no es cierto? Porque no es solamente, a veces uno lee lo que está diciendo, pero también es interpretar lo que dice, los contenidos que tiene cada una de estas preguntas del cuestionario, qué es lo que les quiere decir. Así que vamos a arrancar con Zain, vamos a arrancar de la Z. Hola. Discúlpame, lo que les voy a pedir, sobre todo al que está exponiendo en cada momento, que activen la cámara, en lo posible, ¿no? No es que sea obligación, ¿no es cierto? Pero en lo posible que activen la cámara, sí, sobre todo el que está exponiendo me interesa. Bien, te escuchamos. Bueno, la primera pregunta decía cómo resuelven los ingenieros los problemas que la sociedad requiere. Y la respuesta es que los ingenieros resuelven los problemas de la sociedad, que serían los problemas básicos de la profesión, mediante un dispositivo físico, una estructura o un proceso, dando como resultado un artefacto. Lo que esto quiere decir es que el ingeniero utiliza su formación para llevar a cabo un dispositivo que puede ser, bueno, tanto una estructura o un proceso, o sea, va a estar conformando un ordenamiento de tareas diferentes, por así decirlo, para que en ese conjunto de las tareas terminar solucionando una necesidad, o sea, satisfaciendo la solución del problema a través de algo que lo termina construyendo, que sería la obra. La obra es un proceso productivo, ¿no es cierto? Bien, a través de ese proceso productivo que es la obra, ¿no? Bien. Vamos a Cabanillas. Hola, profesor. Sí. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho. Ah, bien. La segunda pregunta decía que había que analizar y explicar el esquema del sistema económico. El trabajo, los recursos naturales y el capital se engloban todos mediante la tecnología. Eso sirve para los organizadores de la producción, que seríamos los ingenieros, que se dividen en unidades productoras, que son las empresas constructoras. Y a su vez hay un aparato productivo, que puede ser los productos, que en nuestro caso sería la obra civil, y los ingenieros, que hacen una remuneración por el trabajo, salarios y honorarios. Y la industria de la construcción pertenece al sector secundario, que es el de la transformación. Bien. Eso por ahí es importante tener en cuenta, ¿no es cierto? Conocen lo que son los sectores, ¿no es cierto? Sector primario, secundario, terciario. ¿Qué tienen los otros sectores, el primario y el terciario? El terciario serían... perdón.
Sí, a ver. A ver, Micaela. ¿Ahora sí? ¿Sigo? Sí, sí, sí. Ah, bien. El primario es de donde salen los productos. Ajá. El secundario era la industria y el tercero ya sería el mercado. Los servicios, Los la servicios. parte de servicios, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Alguien que quiera ampliar un poquitito? Dentro de los servicios estaba Profesor, buenas incluido tardes. Ah, bueno. Sí. Dale, Mica, dale. Bien, en lo que era el transporte, la educación, el esparcimiento y en lo que sería nuestra profesión, los equipos. A través de la De mi utilización. parte, Sí. A ver. no, tenía una consulta respecto justamente a lo que es transporte. ¿Me escuchan bien? ¿Vamos por ahí? Sí, sí, se te escucha bien. 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 El transporte entiendo que se lo puede englobar como un servicio, pero también podría estar en el último sector como medio de logística para llevarle un producto a un cliente, a un consumidor, ¿verdad? Claro. O sea, en realidad es un servicio que está aportando, está aportando algo al conjunto, ¿no es cierto? Eh, Sin el transporte no podemos prescindir de esto, ¿no es cierto? No podemos prescindir del transporte porque estamos los materiales, por empezar. Materiales, transporte del personal, etcétera, ¿no? Pero sobre todo hablamos de lo que es de lo que son todos los materiales. Así que es parte del proceso, ¿no? O sea, es parte necesaria para el proceso. Bien. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bien, vamos a Ramos, Camila Ramos. Camila Ramos, ¿me escuchás? No se te escucha, Cami. Ah, no se te escucha, ahí te veo, no te veía. Creo que no le anda el micrófono, profe, porque el otro día también escribió por el chat. A ver, Camila, ¿no te funciona el micrófono? ¿Ahí se escucha? Ahora se escucha, sí. Sí, profe, tengo que usar un micrófono externo de la compu. Decía que la tercera pregunta, dice cuál es el producto del trabajo del ingeniero, cómo se obtiene y por qué decimos que la construcción es una industria. Bien. Y que en sí en la respuesta está medio asociado a algo que dijo el compañero Cedina al principio, que el producto del trabajo del ingeniero es el artefacto, que es un resultado de un proceso productivo que incluye la transformación de la materia prima en un objeto útil. Y decimos que la construcción es una industria porque dentro del aparato productivo del sistema económico de la sociedad, el sector secundario es la transformación, como decía la otra compañera, que en general, bueno, llamamos industria y los ingenieros realizan el trabajo en él. O sea, estaremos en la industria de la construcción. Bien, vos dijiste la transformación, ¿no es cierto?, para obtenerlo. Utilizamos las materias primas y ¿qué más? Las materias primas y ¿qué más? Y la mano de obra. Claro, utilizamos la mano de obra, ¿no es cierto?, que son los recursos humanos, y también, bueno, no sé si lo dice acá, pero sí, humanos y tecnológicos, ¿no es cierto?, cuando nos referimos a todo lo que es la diferente maquinaria que se utiliza, ¿no es cierto? Utilizamos recursos humanos, la mano de obra, los elementos tecnológicos, todo lo que es la maquinaria, y lo que son los materiales que, bueno, que son necesarios
para llevar a cabo la construcción, ¿no es cierto? Bien. Vamos con Herchaf. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Bien, la cuarta pregunta dice, ¿por qué decimos que la construcción es madre de industrias? La construcción lo que genera es un movimiento de insumos, genera trabajo, que se desarrolla después en distintas obras. Entonces todo lo que es el movimiento de la mano de obra, la tecnología, los materiales, hace que se vayan creando distintos puestos de trabajo en distintas formas. Bien. Entonces decimos que, a ver si lo explicás un poquitito vos. Que a lo que moviliza distintas industrias que justamente generan estas distintas cosas, el movimiento de insumos, la obra en sí como construcción, como trabajo, como transformación, ya genera trabajo también de distintas etapas y distintos desarrollos y distintos tipos de personas, generan industrias en eso, porque uno no es solo un ingeniero y nada más, necesitas mano de obra que haga cada personalización de la parte de la estructura. ¿Y qué otras industrias? Acá decimos que es madre de industrias, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos que es tan importante la industria de la construcción, ¿no es cierto? O sea, que se movilice la industria de la construcción. Cuando se moviliza la industria de la construcción, ¿qué otras industrias también se van a movilizar en forma automática, ¿no es cierto? En forma directa. Por ahí decimos indirectamente, pero no, realmente en forma directa se movilizan otras industrias. Claro, profe, puede ser con otros profesionales, como por ejemplo seguridad y medio ambiente, cuando alquilamos maquinarias. Por ejemplo. Cuando compramos los insumos. Por ejemplo, los materiales y los insumos, ¿sí? Industria automotriz se moviliza, por ejemplo. El transporte. Transporte, industria automotriz, bien. ¿Qué más? La siderurgia, la industria, en el caso del plástico, de la metalmecánica, todas las industrias moviliza la construcción. Correcto, bien. Aparte, acuérdense que tengan en cuenta que cuando se hace una construcción, se hace con alguna finalidad. Claro, para la finalidad, ¿cuál puede ser? Puede ser vivienda, puede ser otra industria, puede ser una fábrica. Un desagüe también, por ejemplo, un pavimento, algo de cloaca. No sé. También puede ser un hospital, puede ser una escuela, puede ser montones de cosas. Si yo voy a construir viviendas, ¿qué hay que hacer después de esa vivienda? Hay que vestirla, hay que amoblarla. O sea, quien vaya a utilizar eso va a tener que llenarla, esa vivienda. Va a tener que poner cortinas, sillones, mesa, amoblamiento de cocina. Si voy a hacer una escuela también, ¿no es cierto? Todo el mobiliario que requiere una escuela. Si voy a hacer un hospital, ni hablar, todo lo que requiere un hospital. Entonces, por eso es tan movilizadora del resto de las industrias, porque donde se empieza a mover la industria de la construcción, todas las otras industrias automáticamente empiezan a trabajar paralelamente, ¿no es cierto? Están trabajando también. No es que voy a hacer una construcción y listo. Hice un edificio y listo, no puse nada dentro. Se hace con una finalidad. Entonces, esa finalidad, para que realmente tenga sentido, después hay que llegar a completarla, ¿no es cierto? Completarla de esta manera, ¿no es cierto? Vistiendo esa construcción, terminando esa construcción para poder ser utilizada
con el fin esa que fue proyectada, con el fin que fue soñada, ¿no es cierto? Bien, ¿algo más? De hecho, los gobiernos cuando tratan de hacer arrancar la economía, una de las cosas que hacen es volcar dinero en la construcción para que arranque y mueva toda la rueda económica. Por eso es tan importante la industria de la construcción. Correcto, correcto. Sí, sí, ustedes por ahí presten atención que muchas veces cuando hablan de, incluso los periodistas, ¿no es cierto?, cuando hablan de la movilización de la industria de la construcción, hablan también de, precisamente lo mencionan, ¿no es cierto?, qué importante que es porque moviliza a otras industrias, ¿no es cierto? Presten atención y van a darse cuenta que es así. No sé si ya eso lo han tenido en cuenta, pero sí ténganlo muy en cuenta, o sea, tomen conciencia de esto, ¿no es cierto? De por qué es tan importante. Bien. Defino. La pregunta 5 sería, ¿qué rol cumplen los ingenieros civiles en el proceso productivo de la industria de la construcción? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Los ingenieros civiles son parte de la organización dentro de la producción de obra. Tenemos desde los operarios, los capataces, la parte financiera que quizás es la que motiva el proyecto económicamente, y las obras civiles requieren de organización de personal capacitado para ejecutarla, pero no solamente ingenieros, por eso le nombraba desde la parte económica, la parte de seguridad de higiene, la provisión de materiales. El ingeniero cumple un rol muy importante y sería como el organizador de todos esos núcleos para poder darle una finalidad a la obra y que pueda llevarse a cabo organizando cada uno de todos estos diferentes estamentos dentro de la obra. De hecho, muy bien. De hecho, la obra, ¿no es cierto?, como dijimos, como estábamos hablando antes, ¿no es cierto?, al principio, requiere una planificación. Requiere un cómputo, requiere una planificación. Esto es necesario, son herramientas que luego va a utilizar el jefe de obra, el conductor de la obra, quien está a cargo de la obra, o sea, por parte de la empresa, porque ahí es el pivot, ¿no es cierto?, sobre el cual giran todas las otras personas, todo, o sea, el ingeniero, el conductor de la obra es el que tiene que tener una visión completa de todo lo que, no solo de lo que está pasando en la obra, sino de lo que viene después. O sea, tiene que tener una visión anticipada de lo que se va a hacer más adelante. ¿Por qué? Y porque tenemos que prever, por ejemplo, la mano de obra que va a hacer falta contratar. Imagínense que si yo quiero contratar a un obrero hoy, le puedo decir, bueno, listo, ponemos un aviso y se presentan 50 y contrato 10 y al otro día empiezan a trabajar. ¿Qué les parece? No, no se puede. Deberíamos primero ver la idoneidad, eso habría que ponerlos en blanco, ponerles una RT, darle un curso de seguridad para que esté dentro de la obra. O sea, no es una actividad tan sencilla de un día para el otro ponerlos a trabajar, haciendo las cosas, las normas. ¿Qué otra cosa que hoy en día es obligación, ¿no es cierto? Los que trabajan en cualquier empresa tienen que saberlo. ¿Qué es lo primero que les piden? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Capacitarlos, ponerlos en blanco, darles seguridad. Antes de eso. ¿El preocupacional? Preocupacional, muy bien. El preocupacional. Es todo un examen médico bastante completo, en el cual, bueno, se estudian distintas partes, ¿no es cierto? Análisis, radiografía, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Algún perfil psicológico también habrá. Bien. Y esto lleva unos días. Por empezar el turno, pedir el turno a la empresa prestataria que se va a ocupar de hacer el preocupacional.
el estudio es un estudio médico, después de ver, pedir el turno, ir a la consulta, a asistir al turno, y después obtener todos los resultados. Recién en función de los resultados es que se hace la contratación. Esto es fundamental. Y después todo lo otro que dijeron, ¿no es cierto? Bueno, las capacitaciones, ponerlo en blanco, etcétera, etcétera. Y esto lleva unos días. Quiere decir que si yo me doy cuenta que necesito un obrero o 20 obreros para mañana, no los voy a poder tener. Por eso es tan importante preverlo con anticipación. O sea, yo varios días, unos cuantos días antes, yo tengo que saber que para determinada fecha necesito tener X cantidad de personal con determinado perfil. Ahí hago el llamado, selecciono, en función de la selección, a través de una entrevista, por supuesto, requiere eso, todo esto, ¿no es cierto? Se hace el preocupacional, después se hace la contratación, bueno, y esto lleva unos cuantos días. Hablemos de por lo menos 2 semanas. Lo mismo si yo también tengo que hacer determinada tarea, y hay veces que hay tareas que no las hace la empresa constructora, sino que ¿de qué forma se realizan? ¿Cómo se llama cuando...? Por subcontratación, se subcontrata. Muy bien, yo subcontrato a otra empresa, por ejemplo, para hacer las instalaciones para hacer el hormigón, supongamos, subcontrato a una empresa, y yo a esta empresa lo tengo que tener conversado, precontratado, ¿no es cierto? Porque lógicamente no voy a decir, venite mañana, que mañana necesito que me empeces a hacer la obra de instalación, la parte de instalaciones. Por empezar, tengo que tener todos los materiales y ya tengo que tener con una anticipación, charlar a la gente, ver cuánto me va a cobrar, ¿por qué? Y porque puede ser que esta empresa o esta empresa subcontratista ya tenga un compromiso, esté realizando otro trabajo y no pueda ingresar en forma inmediata si yo se lo pido. En cambio, si yo le digo, bueno, mira, para mediados de abril, para alrededor del 15 de abril, yo necesito que entres en la obra, pero ya sabiendo qué tipo de trabajo tiene que hacer, también, para lo cual se ha hecho un contrato con él. Entonces, de esta manera, el día 15 de abril voy a tener a la empresa subcontratista trabajando en la obra, ya sabiendo qué tarea tiene que hacer, ya voy a tener también los materiales, ¿no es cierto?, que son necesarios para esa tarea. Así que bueno, por eso es tan importante. O sea, para prever los materiales, supongamos también lo que son aberturas, por decir, ¿no? Supongamos que yo necesito aberturas a medida para una obra determinada, para un hospital, para una escuela, aberturas hechas a medida. Y lógicamente esa voy a tener que contratar, tengo que contratar a una carpintería, ya sea metálica o carpintería de madera, ¿no es cierto?, para que la fabrique. Esa carpintería me va a decir, bueno, mira, te voy a tardar 60 días en hacer las aberturas. Necesito un anticipo para comprar los materiales, por lo tanto yo tengo que poner la plata para comprar los materiales, y recién voy a tener las aberturas dentro de 60 días. Y si es una época, y en este momento por ahí es fácil porque hay poco trabajo, contentos están con donde reciben un pedido para fabricar algo, ¿no es cierto? Pero en momentos de plena construcción, por ahí es más difícil, ¿no? Por ahí es más difícil y tenemos que verlo con más anticipación. ¿Para qué? Y para que, llegado el momento, no sufra un atraso. Porque, lógicamente, si yo no tengo los materiales, o si yo no tengo la mano de obra, o si yo no tengo la empresa subcontratista en el momento,
¿qué va a pasar? Voy a sufrir un retraso en la obra. Bueno, muy bien. Recién estaba hablando... Defino acá. Defino, bien. Defino. Vamos a ir a... Doñate. No te No se escuchamos. escucha. Estás muteado. Ahora no te escuchamos, ¿no? Ahora. Creo que sí ahora. Ah, no, ahora no. No te escuchamos. No, no se escucha. Bueno, es algo que tienen que tratar de verificar. No se escucha, no se escucha. Y aparentemente lo tenés activado. Algo está funcionando mal. Lo tenés activado, pero no se escucha. Bueno. Fíjate si lo podés solucionar. A ver ahí. No, se va. Está funcionando mal. Soto, Evelyn. Sí. Bueno, seguí vos ya que no tenemos suerte con La Doña. 6, ¿no? Sí. Sí, bueno, la consigna dice enumerar y explicar las diferencias de la industria de la construcción con otras industrias. Es importante en este caso ver cuáles son las diferencias, porque la mayoría de las industrias tienen características comunes, ¿no? Y la industria de la construcción, en la mayoría se diferencia, en la mayoría de esas características se diferencia de todas las otras industrias. Por eso es tan importante que les prestemos atención, ¿no? Se van a dar cuenta después que es algo sencillo, que es algo natural, pero bueno. A ver, te escuchamos. Después, en el medio, discúlpame, en el medio por ahí voy a llamar a algún otro. Sí. Sí, es re larga. Sí. Bien, con respecto al producto, en la construcción el producto es único, cuando en otras industrias el producto por ahí se realiza en serie. Y si bien en la construcción tenemos mismos planos, mismos proyectos, tienen condiciones distintas. Discúlpame, ¿no? A veces tenemos obras en las que se copia el proyecto, se repite, perdón, mejor dicho, se repite un proyecto en distinto lugar, pero por más que el proyecto sea el mismo, la obra termina siendo diferente. Una obra de otra termina siendo diferente por muchas cuestiones. Sí, seguí. A ver, por ejemplo, ¿cuáles serían esas cuestiones? ¿Cuáles serían las cuestiones de qué? ¿Las que se repiten? No, las que se repiten serían las concernientes a lo que es el proyecto, que en definitiva va a llevar muchos materiales en cantidades bastante similares, bastante parecidas, ¿no es cierto? Debieran ser, pero hay otras cosas que por ahí no se van a repetir, que se van a diferenciar. Claro, por ahí comparando con otras industrias pueden variar. Por ahí en otras industrias se realiza
un prototipo donde se hacen pruebas, que no Claro. sucede en la construcción. En la construcción como que se prueba durante la vida útil. Eso es verdad, correcto. ¿Puede ser errores de mano de obra también? No solamente errores de mano de obra, la mano de obra va a ser diferente de una obra a otra. Por lo Pero puede ser la tanto, ubicación geográfica, por también el tipo de suelo o el clima. el tipo de suelo, el clima, muy bien, muy bien. La época del año también. Digamos que por más que el proyecto se repita, las características, en fin, las características durante la construcción van a variar, ¿no es cierto? Va a variar el clima, va a variar la época, no es lo mismo invierno que verano. O que pueden ser distintas empresas que lo ejecuten también, porque sean... También, las empresas van a tener características diferentes en su modo de trabajar. La maquinaria que van a utilizar por ahí es diferente, alguna va a ser más adecuada al tipo de obra que otra. Entonces, por eso es que es tan variable. No solamente entonces tenemos dos obras iguales o dos obras similares, proyectos iguales o proyectos similares, sino que cada obra es un mundo diferente, ¿no es cierto? Puedo estar haciendo... puedo tener dos empresas trabajando a la vez, haciendo dos construcciones iguales, inclusive en el mismo lugar, y obtener resultados diferentes. Y eso es hablando de lo que decía recién Evelyn con respecto a que la obra no hacemos un prototipo, sino que la probamos con el uso, ¿no es cierto? Eso es fundamental, ¿no es cierto? Fundamental saberlo, ¿no? Y entonces, y en diferencia con las otras empresas, el tipo de fabricación sería que las otras empresas pueden hacer la fabricación en serie. O sea, hacemos una, hacemos dos, hacemos tres, o sea, por día hacemos un montón elaboramos un montón de unidades de ese producto. Y diariamente vamos a elaborar cantidades similares de ese producto, ¿no es cierto? Ya sea, no sé, vehículos, ya sea, no sé, muebles, ya sea cualquier prenda, ¿no es cierto? Y cada actor va a tener una tarea determinada. Bien. También se ve afectado por el tiempo de producción. O sea, como decía, si se hace en serie va a salir determinada cantidad en comparación a una construcción que tiene una fecha de finalización y bueno, y depende de todos los operarios. Bien. ¿Qué otra cosa? A ver, de esa misma característica. Por ahí, bueno, que en otras industrias hay plazos indefinidos o que no tienen límites de cantidad, producen. Y en la construcción sí, tenemos una fecha, o sea, cuando decidimos hacer determinada estructura, nos dan un tiempo, o sea, nos proponemos un tiempo para llegar a terminar esa estructura. Claro, eso ya estaría también dentro de relacionado con lo que es el tiempo de la producción, ¿no es cierto? Que tenemos, ¿no? El tiempo que tenemos de producción, que la obra empieza y termina, ¿a eso te referís? Claro. Que la obra empieza y termina, en cambio empezamos a fabricar, no sé, determinado mobiliario y durante años estamos fabricando ese mobiliario, o estamos fabricando un vehículo y durante años fabricamos el mismo vehículo, por ahí pero se hacen una gran cantidad de unidades, por ahí se introducen modificaciones, etcétera, pero ya es algo que está todo organizado y con el tiempo, ¿no? Bien. ¿Qué otra característica? La localización lo habían mencionado como algo que influía en las características de
de la construcción, ¿no es cierto? En cuanto que la obra va a ser distinta, o sea que el producto va a ser diferente de una y otra. Pero también con respecto a la localización y relacionarlo con otras industrias, ¿qué decimos? Que la obra la hacemos a la... Ah, no sabés si seguía yo. Seguí, Mica, sí. Seguí por ahora, seguí. Seguí. ¿Yo o Eve? Bueno, seguí vos, Micaela. Bueno, no, o sea, eso de que la localización, la obra la vamos a hacer en la intemperie, donde sea necesario que se ejecute, y dependiendo otra industria, tenemos un espacio físico, un galpón determinado, una nave industrial, o depende del producto también. Bien. Claro. En el resto de las industrias ya estamos en un lugar protegido, ¿no es cierto? Estamos dentro de un lugar. No, porque por ahí también necesitamos maquinarias específicas o sectores que primero se realiza una cosa, no sé, por ejemplo, hacer zapatillas. Primero se hace, hay un paso, después el otro, y necesitas determinadas maquinarias. Pero está todo dentro de un proceso. O sea, claro. A veces hay productos que se elaboran en distintos lugares, ¿no es cierto? Una parte del producto se elabora en un lugar, después se lleva ese producto a otro lugar y se elabora en otro lugar. Y se termina en otro lugar. Pero también está el caso de que un producto se inicia su producción en un lugar y se finaliza en el mismo lugar, ¿no es cierto? Todo el circuito productivo se realiza en un mismo lugar geográfico. Pero siempre es el mismo lugar. Los obreros van siempre al mismo lugar y durante años, por lo menos mientras la empresa esté trabajando, mientras se siga produciendo, va a estar trabajando en el mismo lugar. En cambio, las empresas constructoras hoy están aquí con un determinado clima, un determinado lugar, determinadas características del entorno, de la localidad, de las empresas proveedoras, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y para otra obra diferente van a otro lugar muy distinto, a otro punto del país, donde esas características que yo les mencionaba recién son totalmente diferentes. Y eso también es una de las características importantes que tenemos que tener en cuenta en la construcción. Es decir, no podemos contentarnos con decir, bueno, está bien, hicimos esta obra en este lugar, bueno, nos pasó esto, estas fueron las soluciones, vamos a ir a otro lugar y las soluciones que debamos adoptar por ahí van a ser totalmente distintas, ¿no es cierto? Bien, seguimos, esperen un segundito. ¿Caivano? Sí, acá estoy. Bien. Bien. De mi parte, en cuanto a la pregunta anterior, quería agregar un par de ítems que me parece... No está terminada. Ah, bien, mejor. Un par de ítems que siento que por ahí son muy importantes y que quizás se pierden de vista a veces. El primero es la relación que tenemos con el cliente, la distancia que se dice con el cliente, que en la construcción es totalmente directo. Es más, es sabido que muchas veces el gusto del cliente puede llegar a modificar el producto, o no solo durante el proceso, sino para iniciar el proceso productivo. Muchas veces el producto que nosotros vamos a realizar, sea una hora, va a estar atado a las preferencias estéticas y también económicas del cliente. O sea que en ese sentido la relación es directa. En otras industrias, por ejemplo, como dijo Micaela,
se producen zapatillas y la va a comprar a quien le guste. El que no le guste no la va a comprar y se terminó. Bueno, no vamos a hacer una zapatilla porque a determinado cliente le gusta de este color o de esta forma. Se fabrican de una manera las zapatillas y bueno, salen al mercado. La obra es cierto, muy bien, la observación se ve muchísimo, ¿no es cierto?, en obras donde, si bien está todo planificado, hay un pliego donde están todas las características, los materiales, qué materiales lleva todo, hasta a veces las marcas inclusive, pero por ahí viene el propietario y dice, mira, en vez de, no sé, de este piso yo quiero que me coloques este otro, en vez de estos sanitarios yo quiero estos otros, lógicamente, o la grifería, o lo que sea, las aberturas, ¿no es cierto? Lógicamente todo esto va a implicar seguramente una diferencia en el costo que uno se irá ajustando de acuerdo a eso, a los cambios que se vayan produciendo en cada momento, ¿no es cierto? Pero es muy importante esto, ¿no es cierto? Esta es otra de las características que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. ¿Qué más? Y que muchas veces en cuanto al servicio, lo que se suele decir en los comercios, ¿no? La buena atención marca la diferencia. Por más que en cuestiones productivas se pueda tener una muy buena capacidad, a veces la sensibilidad, el contacto con el cliente también es influyente. Eso que vos decís me trae a colación algo que por ahí yo he visto mucho. Hay determinados propietarios, comitentes, gente por ahí que tiene dinero, ¿no es cierto? Y que va haciendo inversiones, va construyendo propiedades en distintos lugares. Y por una cuestión de confianza que va teniendo con el proyectista, con la empresa constructora, es que directamente, estamos hablando de comitentes privados, ¿no es cierto?, que directamente recurre a ese proyectista o ese estudio de proyecto o a esa empresa constructora, ¿no es cierto?, para que le haga la obra. A veces pide algún otro presupuesto como para hacer una comparación, para ver si estamos dentro de los valores lógicos, ¿no es cierto? Pero a veces, aunque el presupuesto de esta empresa conocida sea un poco más elevado, es muy probable que siga trabajando con esta empresa. ¿Por qué? Porque hay una relación de confianza, ¿no es cierto? Y cuando hay una relación de confianza es muy importante porque, digamos, uno no tiene que estar encima, no tiene que estar controlando tanto. Ya sabe cómo trabaja. Lo mismo pasa con los obreros, lo mismo pasa con los subcontratistas. Cuando yo tengo confianza con un obrero, sé cómo trabaja, sé que cumple, sé que es responsable, no tengo que estar todo el día encima de él. Ahora, si yo sé que o si yo al obrero no lo conozco, o si por ahí sé que es medio chanta, medio vago, medio desprolijo, y bueno, tengo que estar mucho más encima de él para ir controlándolo, a ver la calidad, que esté trabajando, ¿no es cierto? Un montón de cosas que cuando uno tiene confianza es algo que se soluciona, que se va allanando, ¿no es cierto? Bien, sí, adelante. Bueno, y otra diferencia con muchas industrias, entiendo yo que es cómo se adquiere el capital, que en las obras lo que es la adquisición temporal de capital es muy importante respecto a la de otras industrias. Y cuando hablo de capital, hablo de capital económico, o sea, conseguir una financiación, hablo de capital de maquinaria, que muchas veces se opta por alquilar maquinaria en vez de comprar, distinto a otras empresas que buscan comprar, o en otras industrias que se busca comprar la maquinaria, y sobre todo el capital humano, la mano de obra, que también va a ser temporal. Difícilmente estemos contratando personas de por vida para trabajar. Y en ese sentido, entiendo que la construcción se destaca. Difícilmente podamos una industria que adquiera temporalmente capital para producir algo en un determinado plazo, llamémosle corto o mediano, y que después siga utilizando ese capital. Vos estás refiriendo a la maquinaria.
Sí, sobre todo la maquinaria, que muchas veces marca incluso la viabilidad de la obra, o de qué forma se va a resolver una obra. Por Bien. decir algo que yo he visto acá cerca en mi zona, hasta el año pasado se estaba realizando la colocación de un conducto bajo tierra, a la vera de la ruta, y en un momento ese conducto que llevaba cables de fibra óptica, entiendo que se cortó la obra, se finalizó, para lo cual obviamente había un movimiento de suelo con una retroexcavadora, y a partir de cierto tramo se empezó a realizar en forma aérea. Se empezaron a colocar postes y ya el caño dejó de ser caño y iban cables recubiertos con un producto que iban elevados. Entiendo yo que ahí pudo haber surgido un análisis de costo de que iba a ser menos caro contratar una máquina para izar postes y para colocar los cables en forma aérea que para hacer todo un movimiento de suelo y colocar caños bajo tierra. En ese sentido, lo que es la adquisición temporal del capital es un costo importantísimo y que, bueno, que marca no solo la viabilidad de la obra, sino la forma en que se va a resolver. Muy distinto a otras empresas, a otras industrias. ¿En qué zona estás? ¿Dónde estás? En Guaminí. En Guaminí, bien. A ver, y estamos hablando de obras en la vía pública. Exacto. En este caso. Cuando vos vas a realizar o proyectás, en principio, ejecutar una obra en la vía pública, tendrás que pedir una factibilidad, presentar un proyecto y luego tendrás que ceñirte a ese proyecto una vez que esté aprobado. Y si vas a hacer una modificación, tendrás que solicitar la aprobación de esa modificación. No es que la empresa por sí se le ocurrió, en un momento estaba haciendo la cañería enterrada y después, por una cuestión de costos, se le ocurrió hacer la aérea. Algo debiera haber ocurrido alguna otra cosa, si no, estaríamos hablando de algo extraño. Bueno. Por llamarlo de una manera, ¿no es cierto? Sí, yo he visto en algunos lugares donde estaba previsto hacerse todo lo que es cableado subterráneo y luego se terminó haciendo cableado aéreo. Pero bueno, cuando hay un proyecto, sobre todo cuando es en la vía pública, eso debiera respetarse, ¿no es cierto? Si no, la repartición, ya sea de la provincia, ya sea el municipio, vialidad o a quién le corresponda, el ente que le corresponda la responsabilidad de controlar que esto se realice de acuerdo a las pautas prefijadas, y bueno, tendrá que prestarle atención, tendrá que llamar la atención, tendrá que, no sé, de alguna manera intervenir para que esto se haga de la manera que está prevista, ¿no es cierto? Salvo que haya otra cuestión. ¿Está? Está. Cuando es solamente una cuestión de costos, bueno, lógicamente tendrá que ser aprobada por la repartición correspondiente esa modificación. Si no, no debiera poder hacerse. Si se hace, estaríamos hablando de algo extraño, digamos. Pongámosle ese nombre. Bueno. Hablamos de la relación con el cliente, hablamos del equipamiento, hablamos un poquitito de la mano de obra. De la mano de obra, ¿qué más puedo decir? Vos dijiste algo, ¿no es cierto? La diferencia de la mano de obra de lo que es la construcción con respecto a otras industrias. Bien. Principalmente podemos hablar, la diferencia se basa en el tiempo de contratación. En la industria de la construcción, la mano de obra va a ser contratada para un determinado tiempo en función del plazo de la obra. En las industrias tradicionales, en general, ese contrato entiendo que es de por vida o por una X cantidad de años que sobrepasa la de una obra, claramente. Claro. Y por otro lado, también podríamos hablar de lo que es la sectorización.
la mano de obra. Entiendo que para una obra justamente vamos a contratar personas o personal que se aboque a determinadas tareas, y en las industrias quizá también se encuentre eso, pero no está tan incorporado, creo yo, en todas. Quizá en muchas industrias no hay una distinción muy grande de tareas y bueno, es un personal más general. Pero bueno, sobre todo la gran diferencia está en el tiempo de contratación. Yo te diría que por ahí, en otras industrias, es más importante la sectorización, por una cuestión de que se especializa cada operario o grupo de operarios en determinada tarea. Entonces, supongamos en una fábrica de prendas, ¿no es cierto? Habrá un personal que realice el corte de las telas, después lo va pasando, ¿no es cierto? Las telas la va pasando a determinada costurera que hace una parte, hará la manga, hará distintas partes de esa prenda, otra que hará los cuellos, otra que pondrá los botones, etcétera, etcétera. Cada uno se va a especializar en una tarea en particular. En la obra de construcción depende del tipo de obra y de la magnitud de la obra. A ver, del tipo y magnitud, por ejemplo, si estamos hablando de una obra de viviendas, de un barrio de viviendas, por ejemplo, es muy común que haya distintas cuadrillas, en las cuales una cuadrilla, por ejemplo, hace lo que es la fundación o la platea, otra cuadrilla hace lo que es la instalación cloacal. Después esta cuadrilla terminó de hacer la platea, se hizo una instalación cloacal, se pasó a otra platea, a hacer otra platea, mientras tanto vino otra cuadrilla y empezó a hacer capa aisladora, empezó a hacer mampostería de elevación. Después vino otra cuadrilla, se trasladó a la platea siguiente, ¿no es cierto? La que estaba en la platea fue a hacer otra platea nueva, vino otra cuadrilla, empezaron a realizar otro tipo de tareas, ¿no es cierto? Y ahí se parece bastante a lo que es la secuenciación de tareas o sectorización también de tareas, ¿no es cierto? Que cada cuadrilla se especializa en una tarea determinada. Esto tiene la ventaja, la gran ventaja de que cada uno, al especializarse en una tarea, al hacer una tarea repetitiva, la va a hacer más rápido, la va a hacer mejor, porque a medida que va haciendo más cantidad, le va tomando más la mano, ¿no es cierto?, a ese trabajo, a esa tarea, y por lo tanto lo va a hacer más rápido y mejor. Y aparte, es como que ya se lo va acordando, va recordando de memoria, ¿no es cierto?, cómo es ese trabajo. En cambio, si yo tengo una cuadrilla, contrato una cuadrilla para hacer una casa, en la cual esa cuadrilla se ocupa de hacer toda la casa, y bueno, cada etapa que va realizando de esa casa es algo diferente. Entonces es donde tiene que hacer la consulta los planos, la documentación al profesional. El profesional tiene que estar permanentemente controlando, asesorando, ¿no es cierto? En el tipo de tareas, en el tipo de obra, por ejemplo, de un barrio de viviendas, se parece más a lo que es otro tipo de industrias. Como decía antes, por ejemplo, en la fábrica de prendas o en la fábrica de automóviles, ¿no es cierto? Bueno, también en la fábrica de automóviles hay mucho que está, la mayoría quizás esté automatizado, ¿no es cierto?, hecho por robots, pero también está la mano de obra, ¿no es cierto?, está el personal que está trabajando. Y en otro tipo de montones ¿cómo se dice?, de industrias, donde el trabajo está sectorizado. Aunque no sea todo hecho por máquinas, pero sí está sectorizado cada tipo de tareas. Eso es lo que hace, como decía antes, ¿no?, el ocuparme de una tarea determinada, una tarea específica, hace que yo conozca más a fondo esa tarea y, como dije antes, la puedo hacer más rápido y mejor. Y eso es lo que se busca, en definitiva.
se busca una mayor productividad y una mayor calidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, sí, por supuesto. Sí. ¿Alguien quiere agregar algo? Después está la relación con el mercado. Bien. En cuanto a oferta y demanda, ¿Cuál es la relación que tenemos, con la relación que tiene una empresa constructora con el mercado en general? ¿Y cuál es la relación que tiene el resto de las industrias con el mercado? Es uno de los puntos, ¿no? Después de mano de obra y antes de la relación con el cliente está. quizá la pregunta la entiendo que las obras en general suelen ser a pedido, ya sea de un privado o del Estado. Son a pedido. Y en ese sentido, claro, en ese sentido, difiere mucho de otras industrias que directamente ofrecen en el mercado un cierto producto para que quien quiera consumirlo, lo consuma. Y en ese sentido, bueno, tenemos una disparidad importante. Volvemos al ejemplo de las zapatillas. Sí. Nosotros, si tuviéramos una industria textil, salimos a ofrecer zapatillas y vamos a competir con ciertas variables ante otras empresas, pero a fin de cuentas estamos ofreciendo, si tuviéramos esa empresa en esa industria textil. En la industria de la construcción, a nosotros nos demandan el determinado producto y bueno, el servicio está en satisfacer esa demanda. En ese sentido, bueno, la competencia es similar, si se quiere, en cuanto a lo que es la evaluación de precios por parte de quien está demandando el producto, pero a fin de cuentas no pueden tener una disparidad muy grande porque el producto va a terminar teniendo unas similitudes muy importantes. Zapatillas podemos encontrar de distintos tipos, distintas calidades, distintos precios, que en términos de proporción pueden ser muy amplias esas diferencias, pero para una obra, para una construcción, en términos de proporción, no podemos estar hablando de grandes diferencias, y en ese sentido, bueno, claramente son aspectos muy distintos a considerar. Sobre todo También, por este perdón. sentido. Sí. Sí, a ver. No, sobre todo en este sentido, que la obra se demanda y los otros productos en general se ofrecen. ¿Quién quería hablar recién? No, yo iba a acotar a lo que decía Francisco, que también es importante destacar que en otras industrias tienen la posibilidad de hacer, por ejemplo, un estudio de mercado, y en base a ese estudio ven si aumentar producción, si disminuir, si cambiar el tipo, la forma. En cambio, nosotros dependemos de una necesidad específica en cada obra que se va a construir. Específica y concreta, ¿no es cierto? Bien concreta de acuerdo al pedido. Bien, entonces, en definitiva, en la construcción, la obra se hace a pedido, ¿cierto? A pedido del cliente, y el precio se conviene, se presupuesta y se acepta por el cliente. A veces se pelea, depende si es un comitente privado o el Estado. En cambio, lo que son las otras industrias, yo fabrico un producto, lo pongo en venta en el mercado, lo ofrezco en el mercado. El éxito de la venta dependerá precisamente del mercado, ¿no es cierto? De que le guste a los compradores. Y por supuesto, yo fijo el precio también. Y el comprador se fijará si el producto le gusta, si el precio es acorde o si le conviene o prefiere otro producto a un mejor precio, ¿no es cierto? Digamos que en definitiva, más o menos esto es un poquitito resumiendo. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Bien.
Bueno, vamos con Risueño. Sí. La siguiente consigna pregunta cómo podemos definir a las empresas en general, necesidad de una organización y de qué depende la misma. Bien. Las empresas son conjunto de personas, de elementos que están guiados, que están organizados para determinar una actividad específica a cambio de una remuneración, de un ingreso, según los riesgos que se asuman y los elementos que se utilizan en esta actividad. Bien. Y para que una empresa funcione, como decía, recién tiene que haber una determinada organización, y esta organización va a depender de cuán grande sea la empresa, del tamaño de la misma. Si es o una corporación, o una sociedad, o un unipersonal. Y la empresa generalmente suele iniciarse como pequeñas, son obras chicas, y a medida que van acumulando capital, van aumentando, y de esa forma pueden ir invirtiendo en lo que es equipos necesarios para la producción de la actividad. Discúlpame. Sí. Es precisamente una de las posibilidades que tienen ustedes, ¿no es cierto? Decir, yo, quiero formar mi propia empresa constructora. No van a poder empezar, ¿no es cierto?, con una gran empresa, porque lógicamente, como dijiste recién, una corporación requiere un gran capital, una gran cantidad de herramientas, maquinarias, profesionales, etcétera, etcétera. Y yo voy a empezar, como decís vos, con una pequeña empresita, una construcción de una obra chica, con la cual voy a ir adquiriendo experiencia por un lado, y por otro lado voy a ir adquiriendo también herramientas, maquinarias y capital, ¿no es cierto? En general, voy haciendo un capital. Bien. Sí. Sí, adelante, seguí. Básicamente eso, en cuanto a de qué depende la misma, lo que es la organización, de lo que mencionaba usted, de cómo va a ir evolucionando la misma en base al capital que puedan ir incorporando. A los profesionales, a la capacitación de los mismos. Bien, muy bien. A ver. No sé si quiere que continúe para mencionar la siguiente pregunta. No. ¿Muro? Sí. La siguiente pregunta dice: analizar y explicar el organigrama de una empresa constructora. Bien. Primero se compone por la dirección, que puede ser, si es una sociedad anónima, está dirigida por accionistas, o si es una SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, está dirigida por los socios gerentes. Después hay... Una pequeña observación. Tengamos en cuenta, por lo que vamos a ver después, ¿cierto?, que en este caso estamos viendo el organigrama de una empresa constructora. Y después lo que vamos a ver que es diferente es con respecto a una obra. Una cosa es la empresa constructora, la organización de la empresa constructora, y otra cosa es la organización de la obra.
La empresa constructora puede estar formada por sus integrantes, puede ser que la mayoría no tengan nada que ver, no tengan nada que ver con la construcción. Es lo más probable. En cambio, en la obra, digamos que todos tienen que estar ligados a lo que es la construcción, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora estamos viendo la empresa constructora, la que va a manejar todo esto, pero no la que se ocupa específicamente de la obra. En algún caso sí, en algún caso no. Bien, sí, ahora sí. Bueno, y después la dirección, los sectores que le siguen, es la tesorería, que lleva el control de los pagos, de los ingresos y del capital. Después sigue la asesoría jurídica, que asesora en cuestiones legales y arma los contratos de obra. Después está la contabilidad, que realiza los balances de la empresa. Después control de costos, que determina el costo de cada operación que realiza la empresa, como costo de materiales, de mano de obra, herramientas, equipos. Y discúlpame, esto es muy importante, esto que se refiere a control de costos, porque en definitiva es lo que sirve para cotejar lo previsto con lo ejecutado. Los gastos o la inversión o el costo previsto para una obra, el costo previsto para determinado ítem y realmente cuáles fueron los costos finales, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles fueron los costos finales en esa obra, para ese ítem y para el total de la obra? Entonces, lo que me va a permitir esto es, a ver, ¿qué pasó si los costos difieren mucho? Entonces, a ver qué pasó. ¿Estaba mal proyectado? ¿Se gastó demasiado? ¿Hubo un determinado problema, un faltante, etcétera, etcétera? Y habrá que hacer las correcciones en el caso que corresponda, ¿no? Bien, sigue adelante. ¿Se entendió lo que les dije? Sí, sí. Sí, que difiere el costo estipulado con el que realmente es. Claro, lo proyectado con lo ejecutado, sí. Bueno, después está el sector de estudio de obras y presupuestos, que bueno, hace el presupuesto de cada obra que va a realizar la empresa. Después está la oficina técnica, que es la que hace los proyectos. Está el sector de compras, que bueno, realiza las compras de todos los materiales para cada obra. El personal, que creo que es de recursos humanos, de la incorporación del personal, creo que se refiere a eso. Después está, sí. Después está el sector de certificaciones, que hace las certificaciones de obra. Y bueno, los depósitos y talleres donde se guardan las herramientas, las máquinas y se le realizan mantenimiento. Bien. En general, todos estos sectores que has mencionado, bueno, dependerán lógicamente del tamaño de la empresa constructora. Hay empresas que tendrán estos sectores, hay empresas que tendrán menos sectores. Y algunos de estos sectores puede ser que estén también instalados en la obra, ¿no es cierto? Cuando la obra, por ejemplo, supongamos que la empresa es de Buenos Aires y la obra se está realizando en otro lugar alejado, en otra provincia, en una otra ciudad que esté muy distante, y lógicamente acá vamos a tener que tener varias de estas oficinas o suboficinas, ¿no es cierto?, propias para cada obra, ¿no? Vamos a tener que tener una oficina de compras también, porque, a ver, si decimos una empresa constructora que tiene centralizadas las compras, pero bueno, habrá determinadas compras que las puede centralizar para toda la empresa y para distintas obras, pero habrá otras compras que deberán hacerse en el lugar de ejecución de la obra. Yo no voy a comprar la arena, por ejemplo, a 500 kilómetros de distancia, la piedra,
voy a buscar incluso los corralones de materiales por ahí para determinados materiales chicos, voy a tratar de comprarlos en el lugar, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo que comprar sanitarios para distintas obras de vivienda, y bueno, por ahí compro, la empresa compra centralizada, ¿no es cierto?, todos estos materiales, o la cantidad de pisos, ¿no es cierto?, para esta o para una obra de vivienda que es grande, bueno, se compra de la casa central. Pero a su vez, la obra tendrá que tener también compras determinadas, ¿no es cierto?, el cemento, la arena, la piedra, no sé, un montón de cosas más chicas que van surgiendo en el momento en cada obra, ¿no? Lo que es la oficina del personal, la contratación del personal. No puedo estar contratando el personal a 500 kilómetros de distancia. Cuando por ahí hablamos profesionales es una cosa, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de obreros, y bueno, voy a tener que estar en el lugar. Y así sucesivamente, de los talleres, ¿no es cierto? Y todas estas cosas. Bueno, sí. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, algo que quieran agregar, chicos? No, profe. Bien. Bueno, recién era Cabanilla que estaba hablando. No. No, Muro y Liana. Muro, perdón. Vamos a agregarlo acá. Bien, vamos a Esparza. Acá estoy, profe. Bien. La siguiente, ¿no? La 9. La siguiente. Listo. La 9 pregunta, ¿quiénes son los actores que participan en una obra? ¿Cuáles son las funciones de cada uno y cómo se relacionan entre sí? Eso vieron, el organigrama anterior era la empresa constructora. Este Claro. organigrama es la obra. Chicos, esto ténganlo bien diferenciado conceptualmente, porque por ahí hay una pregunta después que yo les hago en el parcial, ¿no es cierto? Y se confunden una cosa con la otra. No confundan obra con empresa. ¿Está? Bien. Estamos. Bueno, en primer lugar tenemos al comitente, que vendría a ser el propietario de la obra. Es quien invierte su dinero para la ejecución de la misma. Este puede ser una persona física, jurídica o el mismo Estado. Y el comitente es el que posee la obligación de pagar el precio convenido contra entrega de los trabajos en las condiciones establecidas. Después... A ver, ¿qué es? Bueno, un privado ya sabemos quién es, ¿no es cierto? Una persona física puede ser una persona física o una persona jurídica. Una persona física sería un propietario, ¿no es cierto? Un comitente, un empresario determinado. Una persona jurídica, ¿quién sería? Una persona jurídica. Claro, un grupo de personas. Sí, ¿qué más? Una empresa cualquiera. Claro. Son no sé, un supermercado, una sociedad anónima, no sé, Walmart, bueno, ahora Walmart lo vendieron, ¿no es cierto? Pero otro supermercado que es una sociedad anónima, ¿no es cierto? Quiere construir otro local. Y eso es una sociedad jurídica, una persona jurídica, perdón. ¿Sí? ¿Sí? O el Estado. Cualquiera puede ser. ¿Un club también podría ser o no? Podría ser un club también. Un club también es una persona jurídica. Un club también tiene personalidad jurídica. Debiera, por lo menos.
¿O una institución? Bien. ¿Alguna otra institución sin fines de lucro, no es cierto? Claro. Son personas jurídicas, sí. Bueno, después está el contratista, que vendría a ser la empresa constructora, la cual asume la responsabilidad de realizar la obra de acuerdo a las condiciones y a las normas establecidas. El contratista debe proveer la mano de obra, los materiales, los equipos, debe tener la capacidad técnica de la conducción de la obra y de llevarla a cabo. Y bueno, en compensación de esto, recibe el pago que ya había sido pactado previamente. Por ahí dice algo, ¿no es cierto?, que a veces la empresa contratista hay determinadas tareas que no realiza, ¿no?, en una obra. ¿Qué hace en ese caso? En el caso de que no posea la capacidad de realizar todos los trabajos, puede convocar... Por ahí determinadas tareas no va a realizar la empresa, ¿no es cierto?, por sí misma, ¿no? Claro, contrata a otras empresas en carácter de subcontratista. Contrata a otras empresas, bien. Y en este caso, ¿qué debe ocurrir, no es cierto? La empresa constructora, la contratista, contrata o subcontrata a otra empresa. Pero, ¿qué debe ocurrir también, no es cierto? Que este subcontratista